Esto de con qué nos sorprenderán, yo no comparto porque no nos van a sorprender con nada. Es ¿Te decir, parece que no? y vamos a ver de nuevo la misma gente que hace 10, 20 años. Sí, pero va a haber también la misma gente que va a quedar afuera. Bueno, esto vos sabés que yo lo he escrito, lo vengo diciendo. Cuando hablamos de proyectos políticos y demás, le digo, miren, en este momento esta conversación hay que iniciarla el 27 de octubre, porque estas elecciones van a jubilar a una gran parte de lo que llamamos dirigencia, que yo discuto, porque no dirigen a nadie, si no hay nadie abajo. El gran problema que tenemos es la destrucción de los partidos políticos. Mientras no volvamos a recrear los partidos políticos, el pueblo no va a participar. El pueblo está pasando un fenómeno muy curioso, por un lado. Están votando colores, fórmulas, y otras no están votando. O sea, a mí me... No van a votar muchos. Es decir, en las provinciales ocurrió eso. No están votando porque el número de abstención, de voto en blanco, de no ir, viene creciendo. O sea, son unos triunfos pírricos donde alguno dice, hemos ganado, pero ¿qué hemos ganado? 30% quiere decir que hay un 60, un 70% que no te quiere o no le interesa, que es lo más grave. Entonces, estamos convirtiendo la democracia en gobiernos legales, pero cada vez menos legítimos. Y esto no es favorable al sistema de ninguna manera. Particularmente esta moda de que un dirigente arma su partido y estamos llenos de sellitos, porque en realidad es eso, que te dan la idea de que eso va a arrastrar voto, pero verdaderamente no va a arrastrar voto, porque además se perdió, quiero recuperar un concepto tuyo, que es el de partido político, que reúne a la gente con ideas afines. Entonces no hay gente con ideas afines, cada uno que se va de un partido arma su partido propio y personal. No hay proyecto político. No hay proyecto político, no hay plataforma, y lo más grave, la esencia de la democracia es la participación ciudadana. Esto está perdido, porque nadie participa. Que no solo tiene que ser cada 2 años. Y bueno, acá está el problema. Nosotros vemos los que, por ejemplo, estuvimos en la efervescencia de la recuperación de la democracia en el 83, por ejemplo, ibas al Comité Radical, íbamos a todos lados. Iba al Comité Radical, te venías con una pila así de papeles, la plataforma, la historia del partido, el proyecto, el pensamiento del dirigente y después, bueno, el sticker, qué sé yo. Te ibas al Partido Justicialista y te volvías con otro montón. Hoy día no hay comité, no hay unidad básica, no hay nada. Entonces, la gente, el pueblo... Perdón, hay redes sociales. ¿Y dónde están los proyectos? Por ejemplo, esto es una cosa, ahí está, ¿ves? Qué lindo. Una cosa que tienen nuevos canales para decir muchas cosas, pero no dicen nada importante. Yo, por ejemplo, discuto siempre esto, la libertad avanza. Aclaro, siempre digo, estoy entre los millones que lo votó a Milei para que se vayan los otros. Y ahora estoy pidiendo que indemnicen el voto, por ejemplo. Claro, esto no es lo que votamos. Se parece, pero no es. Ahora, yo escucho decir las ideas de libertad, los leones y las ideas... Y yo digo, ¿cuáles son las ideas de libertad? Pues yo no las vi en ninguna parte. Los candidatos de la Alianza, desde la chiqueta Karina para abajo, hablan de militar las ideas de libertad. Y yo digo, ¿habrán leído a Erich Fromm? ¿Habrán abrevado en las ideas de Diderot, de D'Alembert, de Rousseau, para hablar de la libertad? Incluso, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres. ¿De qué libertad estamos hablando? Entonces, eso pasa, por ejemplo, los radicales no existen. Uno viene del Partido Radical. Voy a contar una anécdota que ilustra. El 3 de julio es el aniversario del fallecimiento del doctor Hipólito Yrigoyen. Y se les ocurre hacer una misa. Entonces, escúchenme, Yrigoyen era agnóstico, ¿no? Un laico. El tipo se levanta, nos corre a todos. No, dice, bueno, la idea es ver cuántos radicales somos y después hacemos una juntada para hablar de política. Estamos cerca de Jesucristo porque éramos 12, ¿no? No sé quién sería el Judas, pero... Tremendo. Entonces, y es más, le digo a Lucho Zabaleta, que es un dirigente fusto y un amigo, le digo,
Escuchame, mirá la mesa, estamos a 50 centímetros del Museo de Cera de Londres. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde está el peronismo? Yo voy a contar otra anécdota personal. El año pasado, sabiendo que uno viene de la vereda del frente, tienen la gentileza, la grandeza creo que es, de invitarme para la formación de la escuela del Consejo Académico de la Escuela de Formación Política del PJ. Yo dije, hay que ir. La primera charla la di yo, un día viernes a la noche. El lunes hablé con los dirigentes del partido y le dije, señor, esto no va a andar. ¿Por qué? Porque el partido que dice que tiene 100.000 afiliados en la provincia, 600 delegados, 120 congresales y 22 consejeros, ¿por qué en el aula del PJ tengo 45 y en las redes 22? Esto denuncia que no hay una penetración del Partido Justicialista en el pueblo. Vos sabés que me quedé pensando en algo que dijiste antes que me gustaría retomarlo. Es decir, dijiste, aquellos que vivimos la recuperación democrática, nosotros en ese momento hacíamos un noticiero en el viejo Canal 2, es decir, jugándola incluso con la toma de Rico y todas esas cuestiones, y en ese momento es muy bueno lo que señalas, porque había unidades básicas, había comités radicales, había dirigentes. El Partido Renovador tenía las casas domiciliarias, pero después empezó una mayor mediatización, es decir, ya los dirigentes no iban a los barrios, sino que iban a los medios que de alguna manera estaban segmentados. Ahora ya no van ni siquiera a los medios, es decir, usan con cierta asiduidad las redes sociales para discutir, pero no para formular ideas y planteos. Y perdón, algunas veces asisten a los medios para decir lo que ellos quieren decir y se molestan cuando le preguntan al responder o no querer responder lo que se pregunta, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿se puede recuperar esa ida de los dirigentes a los barrios para reconstruir la esencia de los partidos políticos o vamos a tener que seguir viviendo en esta nube? Es muy bueno. Yo esto lo escribí cuando publico hace 3 años, 4, el libro La Revolución Municipal. En ese momento yo planteaba de que la grieta no es la izquierda, la derecha, la que nos dijeron que era la grieta. La grieta no es esto, es esto. Entre esto que hay acá arriba, que ya no es dirigencia política, sino un consorcio, porque lo mismo que una empresa, yo quiero ser candidato, tengo que apagarlo. Y después tengo que renovar y tengo que seguir pagando. Bueno, cuando uno entra en la rueda ya lo paga el pueblo, eso no hay problema. Pero la cuota inicial es de cada uno, porque de otra manera no se ingresa acá. Y eso ha permitido la permanencia, porque cuando el político llega, que tampoco es político, cuando el que quiere estar en política llega a este consorcio, después no se baja más, porque va comprando acciones. Esto es arriba. Y abajo está el pueblo. En el medio no tenemos nada. No hay partidos, no hay dirigencia, no hay militancia. ¿Por qué sigue la misma gente desde hace 40 años? Porque la dinámica de los partidos políticos iba generando el dirigente, ¿no? Salía del pueblo y se iba formando y la gente lo iba llevando, encumbrando. Hoy día esto se resuelve en un asado en San Lorenzo, donde o en el Jockey Club de Buenos Aires, como en la época del fraude patriótico. Entonces yo digo, ¿cómo se recupera? Yo decía ahí que la recuperación de la democracia necesariamente va a venir desde el municipio con la formación de partidos municipales. ¿Por qué? Porque el municipio es la primera instancia jurídica, política, de vinculación con el ciudadano. Y dentro del municipio, el personaje más importante es el concejal, no el intendente. Porque uno que vive en los pueblos, camina a los pueblos de los valles y demás, cuando el ciudadano sale a hacer las compras, qué sé yo, ¿a quién es el primero que le reclama, che, la luz, el pavimento? Al concejal, que lo encuentra en la misma... Ahí se empieza a formar. Entonces, creo que hay que ir a la formación de partidos municipales. Como dice José Hernández en la vuelta en Martín Fierro, dice, el fuego siempre calienta desde abajo. Si nosotros no armamos, y un poco esté la vocación y la pelea en que estamos, de armar partidos municipales, y vamos a seguir lo mismo. Estamos en el problema, perdón, termino,
de que ahora la gente ni siquiera vota candidatos, Claro. vota un color. El problema son las grandes ciudades. Ahí nos Y las encontramos. grandes ciudades son los distritos. Claro. O sea, esto que acá hablamos municipal, allá son los distritos. Pero hay que empezar desde abajo. El problema, ¿cuál es? Hemos perdido la conciencia de la política. El político, y según la vieja definición clásica griega, ¿qué era el político? El que se ocupaba de las cosas de la polis, que era la polis la ciudad, ¿verdad? La ciudad, sí. Yo no veo que acá haya un político que se ocupe de las cosas de la polis. No, vos recién decías, en una localidad, en un pueblo, se lo encuentran al concejal, algunas veces al intendente. El tema es que el actual dirigente político vive en otro mundo, vive en otra dimensión. No solamente vive en otro mundo, en otra dimensión, vive en otro estado social. Yo digo siempre, por ejemplo, a los más jóvenes, porque dicen, usted discute, dice cosas que no gustan, pero puede ir a hacer las compras al supermercado. ¿Ustedes han visto algún político importante haciendo las compras? No. Es más, desde que este fenómeno de los consorcios, como llamo yo, comienza a darse, empieza a aparecer el fenómeno de los barrios privados, cada vez más privados, ¿no? Y vamos a un fenómeno, que esto está inclusive estudiado por Naciones Unidas, vamos a ir a un fenómeno que dentro de la ciudad, yo le pongo un ejemplo, como diría el padre Nonato, caso práctico. San Lorenzo Chico, en un tiempo más, va a tener su propio intendente. Y va a ser un distrito dentro del distrito más grande. Ahora, ¿qué sector social vive ahí? Y no es el mismo que está repartido en los barrios. Esto es un fenómeno de disgregación social que se está dando y lo estamos viendo. Lo que hay que hacer es mirar un poco para adelante. Hay una enormidad de literatura futurista que plantea estos centros cerrados de convivencia de alto nivel y guetos alrededor de todo eso. Es decir, claro. La sensación es que, bueno, eso puede llegar a pasar. No tiene que pasar. No debería, pero por hoy es irrefrenable, porque además, otro problema que yo discuto de la clase política de Salta en particular, es que usa, lo he escrito, por eso lo repito, usa el teléfono para levantarse las minas, hacer los negocios, no sé, pero no para informarse. ¿Y de qué hay que informarse? Estamos viviendo un cambio de época global cuyos impactos los estamos sintiendo nosotros acá. Y me dice, ¿pero cómo? Dice, ¿cuál es un cambio de paradigma? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Fácil, dos ejemplos. El día que Rusia invade Ucrania, 24 de febrero de hace 2 años, los commodities aumentaron inmediatamente un 30%, porque Ucrania era el mayor productor, el 30% de cereal en el mundo. A la semana, cuando usted va al supermercado acá, las galletas están más caras, pero si tenemos inflación cero, bueno. Segundo, el día que Irán, que ya está pasando, le cierre el estrecho de Hormuz, el barril de petróleo va a ir a 130, 150 dólares, y usted, ¿qué le va a pasar? Se va a aumentar la nafta, con toda la proyección. Entonces, ¿cómo no nos va a pasar? Estamos en un momento en que ¿cómo se llama esto? El sistema global heredado de la Segunda Guerra Mundial se está partiendo. Porque los líderes de ese momento, con la formación del año 48, Naciones Unidas, el Estado de Israel, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hoy están perdiendo cada vez más espacio frente a los BRICS, los chinos ni le cuento. Entonces vamos a un cambio que nadie está advirtiendo. Y termino con esto. Cuando eso ocurre, yo estaba haciendo televisión y digo, nosotros en Salta somos productores de commodity. ¿Quién está pensando la Salta que viene? Entonces empiezo a llamar, mándenme un ministro, mándenme a alguien para... Nosotros producimos esto. Y lo había dicho el ministro Guzmán en aquel momento, que era un fenómeno positivo para las economías regionales. No pude encontrar ningún ministro que venga a hablar de esto. Y somos una región central, porque conservamos la posición geopolítica estratégica que viene de la época de los incas, con todos los caminos, la salida a Chile, y acá nadie está pensando
Acá, por ejemplo, yo los veo, acá en todos los programas vienen los diputados, los candidatos, el que fuera, y hablan la lista, resulta que otra vez Urtubey, fulanito, no sé quién, pero ¿quién está pensando la provincia? ¿Quién está pensando el municipio? La situación de los municipios es gravísima. Tenemos un porcentaje interesante de intendentes encausados en la justicia y otros en camino. Vos sabés que me lleva esto a repensar una cuestión. El gran aporte que hay como cuestión estratégica es el famoso régimen de incentivo de inversión, el famoso RIGI, ¿no? Y cuando vos pensás en eso, te das cuenta que no entró prácticamente nadie. En Salta, y esto se da en distintos lugares, entraron los que ya estaban. Por ejemplo, lo que es la minera del Rincón, con Río Tinto. Entonces vos decís, che, pero acá hay un tipo que vino, hizo una inversión con estas condiciones y ahora vos le estás ofreciendo esta mejora que al tipo lo beneficia una barbaridad, pero dentro de 3 años el tipo va a decir, bueno, todo el dólar que yo exporte no lo liquido acá. El tipo va a poder importar sin pagar aranceles, equipos nuevos, equipos usados o cualquier otro recurso. Va a tener prioridad del agua. Y vos decís, ¿cuál es la Salta que queremos? Porque esto va a pasar, si esto pasa, vamos a ver pasar los camiones de un lado para el otro y no va a haber redistribución. Bueno, es verdad, no solamente eso, un dato de la realidad es que el mundo minero que nos pintaron como el boom, hoy día está en retracción, acá en Salta. O sea, hay una caída de la fuerza laboral, no es lo que estábamos viendo hace 6 meses atrás. El problema es que esto que yo acabo de decir son políticas que se aplican en otros lugares afuera, que se llama pensar provincia, pensar municipio. ¿Qué significa esto? La elaboración de planes estratégicos de acá a 20 años. Un poco lo decía Churchill cuando decía, el político mira a las próximas elecciones, el líder mira a las próximas generaciones. Esto se ha politizado tanto que acá estamos pensando ya en el 27, no importa el resultado de octubre. ¿Y después el 27 qué? Y los que puedan venir para el 27, ¿qué nos están proponiendo de acá a 5, no le pongamos? Por eso yo, que ustedes saben, uno ha sido tachado siempre de un ilustre gorila, pero digo, señores, hay que leer a Perón. No hay que volver a Perón, hay que ir a Perón. En el año 74, Perón realiza una conferencia de prensa en la CGT, donde el tipo nos pinta lo que nos iba a pasar y está pasando hoy. Absolutamente. Habla de la superpoblación, habla de la contaminación por los vehículos, habla del problema de, ¿cómo se llama esto?, de la guerra, bueno, etcétera. Y de los grandes grupos económicos que van a ser más poderosos que los estados. Exacto, y dice, el gran problema del año 2000 va a ser el hambre. ¿Y quién produce alimentos? Nosotros, dice. ¿A quién le van a venir a comprar nosotros? Tenemos una capacidad portante de alimentos para 450 millones de habitantes. ¿Tá? Y estamos en un problema que está en la página del Programa de Naciones Unidas, que es la regionalización de los continentes. Por eso hace unos meses atrás el presidente de El Salvador dice, deberíamos armar un bloque de 7 países, ¿no? O sea, que se llamen X. Y acá en el caso de Argentina está planteado de que acá podemos dividir 3 regiones. De hecho, que ya parece que le estamos entregando la Patagonia 1, ¿no? Entonces... Sacamos aproximación. Por ahí. Entonces, digo, uno se pregunta, che, esa dirigencia que está pensando, preparando a la juventud. Yo escribo en el año, creo que 20, algo así, el libro Alertas y aportes para una reforma educativa en Salta en tiempo de la 4ª revolución industrial. Y alguien me manda a hablar con el ministro Canepa. Y yo le dije, ¿para qué voy a hablar con Canepa? Digo, no quiero ir a rezar el rosario, quiero hablar del futuro. Bueno, fui a hablar. Y Matías me dice, qué bueno, dice, pero no son tiempos de pensar en reforma. Y le digo, ¿cuándo? El mundo va por allá, nosotros no hemos llegado al Renacimiento. Digo, vos no te das cuenta que acá tenemos Salta, no, Suiza, Estados Unidos, Salta.
Hay alumnos del secundario que facturan por YouTube en dólares, 15, 16 años, las cuentas de nombre de los padres. Y vos tenés una masa de docentes, 30.000, que no saben para qué sirve Google. Entonces, ya en ese momento en el libro yo ponía que la Organización Mundial de Comercio hablaba de los 5 trabajos que iban a desaparecer en los próximos 5 años. Ahora ya son 10 los trabajos, ¿no? Incluso los remises. Entonces le digo, ¿sabés qué pasa? Acá tenemos que pensar una educación, porque estamos formando, entre comillas, yo siempre digo que estamos sacando manada de semianalfabetos todos los años, estamos formando, entre comillas, repito, gente, para trabajos que ya están dejando de existir. Y no los estamos formando con una libertad de pensamiento para trabajos que todavía no existen. Sí. Este es el desafío que hay hoy para que podamos mirar el panorama y dejarnos macanear con esto de que somos morados, azules, sigo votando lo mismo hace 30 años. No, pues,